algo que es muy importante, y usted lo va a buscar en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25 en esta mañana, y vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor. Y si usted no conoce la palabra del Señor, pues la conozca, pero es importante, está en la Biblia, es un tema muy importante para usted y para mí. El Señor Jesucristo habló sobre esto, y vamos a hablar hoy de algo que usted ya tal vez ha escuchado anteriormente, que se llaman los talentos, basados en Mateo capítulo 25, versos 14 al 30. Así que mantenga su Biblia allí, por favor, en Mateo 25, del 14 al 30, y vamos a leerlo también en esta mañana. Como le digo todos los domingos en la mañana y los jueves en la noche, leamos las palabras. O sea, no leamos solo el texto, leamos las palabras, lo que nos dice, lo que el texto nos está hablando y nos está diciendo en este pasaje de Mateo 25, 14 al 30. Lo que me refiero con eso es que vayamos leyendo con calma para entender y comprender, y que el Espíritu Santo nos ayude a recibir lo que la palabra nos quiere decir en esta mañana. Dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Amén. Espero que usted y yo hayamos leído detenidamente, palabra por palabra, de lo que este texto nos dice.
Yo creo que esta es una palabra, no creo no, es una palabra para la iglesia, para usted y para mí como cristianos. El Señor Jesús, antes de dar esta enseñanza, habló de las 10 vírgenes, donde se nos enseña la necesidad, o se nos enseñaba, o se nos enseña, si usted lee Mateo 25, sobre la parábola de las 10 vírgenes, de la necesidad de estar preparados. Pero esta ahora nos enseña de poner en práctica lo que hemos recibido, lo que todos los cristianos hemos recibido, porque esto no es un asunto de algunos, este es un asunto de todos. Hay gente que cree que solo algunas personas reciben cosas en la iglesia y obvian o se hacen o nos hacemos y creemos que no es con nosotros la responsabilidad. Pero cuando se habla de los talentos, como las 10 vírgenes y como muchas partes de la Escritura, es para nosotros, para usted y para mí. Y los talentos es igual, en esta enseñanza del Señor es igual. Tal vez lo que sucede hay veces es que lo que hemos recibido o no lo entendemos o no sabemos cómo manejarlo, aunque el Señor es bien claro y el Espíritu Santo también, de cómo manejar lo que recibimos, pero creemos que tal vez no, que otros manejen esto, yo tal vez no. Pero en esta mañana yo quiero que veamos palabra o versículo por versículo, porque aquí nos llama, hermano, a cosas que tenemos que reflexionar seriamente si nosotros entendemos al Señor Jesucristo. Escuche bien, si nosotros entendemos al Señor Jesucristo, porque aunque pareciera raro, hay veces nosotros podemos ser que entendamos el sistema eclesiológico o la iglesia, los cantos, la ofrenda, todo lo que hacemos. Eso se llama el sistema de la iglesia, el sistema eclesiológico, que todas las iglesias evangélicas lo tienen. Pero hay veces tal vez no entendemos un poquito al Señor Jesucristo. Y hemos navegado o hemos caminado en el Señor, tal vez muchos años o poquitos más o menos, y tal vez nos hemos esforzado a entender un poquito al Señor Jesucristo, en su obra, en su trabajo, en su labor, en lo que Él demanda de nosotros. Sí, en lo que Él demanda, porque hay corrientes de pensamiento dentro de nosotros de que es como que Él es el que tiene que hacer todo, o darnos todo, suplir todo, pero yo tengo que ser nada más un ente pasivo para recibir lo que Él me tiene que dar. Pero resulta que en la Biblia no es así. En la Biblia nosotros también tenemos participación, debemos tener participación y estamos obligados a tener participación. Espero que me esté entendiendo lo que estoy hablando. Jesús compara, dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se sobreentiende que todo el contexto de lo que Jesús está hablando se está refiriendo a Él. No se está refiriendo a un extraño que vino y dio dones a los hombres, porque solo el Señor da dones a los hombres, o talentos, y los da a todos. Hay gente que dice que yo no tengo ningún talento, y quiero decir en esta mañana que hay cosas naturales que nosotros hemos adquirido desde que nacimos, o las traemos, o las hemos aprendido, y ha sido con una razón. Por ejemplo, si usted mira la Biblia en el libro del Éxodo, cuando el Señor va a hacer el tabernáculo, Él necesita personas que sean sabios, que sean gente que sepan trabajar el oro, el metal, la madera, las telas, los hilos, etcétera, etcétera, que son cosas naturales. Y el Señor toma a estas personas para levantar el tabernáculo, que ya sabían cosas naturales, y lo que hace es mejorar lo que ya ellos tenían. Ponga atención. Tal vez usted aprendió en el mundo, o antes de venir al Señor, o dentro del Señor, usted tiene un talento natural.
algo. Usted tiene que saber hacer algo. Bueno, yo sé que vivimos en una sociedad tan decadente ahora, hermano, que muchas, con todo el respeto suyo y con todo el respeto que están presentes, vivimos en una sociedad que va creciendo, que lo único que sabe usar es el Facebook y el WhatsApp. Y no sabe ni siquiera ortografía, porque como es automático, pues eso hace todo el trabajito, ¿verdad? Entonces, y vivimos en una sociedad que cada vez hay menos esfuerzo, donde la gente se esfuerza menos a aprender, a conocer, a hacer cosas. Los judíos tenían un refrán muy interesante, un dicho: el padre que no enseña a su hijo un oficio, lo hace ladrón y salteador, porque lo hace un inútil para la sociedad. Entonces, por naturaleza, todos aprendían algo: zapatería, sastrería, qué sé yo, madera, carpintería. Y yo estoy hablando de eso en esta mañana, que el Señor en su vida, como en la mía, Él ha puesto cosas en nuestra vida para que hagamos. Cuando llegamos claro, cuando no estamos en Jesús, eso lo tenemos al servicio de Satanás, eso lo tenemos al servicio del diablo. Tal vez hay gente muy elocuente para escribir, y como no está en Cristo, escribe para el diablo, hace cosas para el diablo. Tal vez hay gente que es muy elocuente para hablar, y como no está en Cristo, es muy elocuente para hablar de cosas del mundo, de pecado, de maldades. Tal vez hay gente que tiene el canto, y cuando no está en Cristo se lo dedica al diablo, y cosas por el estilo. Pero cuando llegamos a Cristo, Él toma eso que traemos, eso que sea de natural o aprendimos o que sabemos manejar perfectamente, y lo toma para Él. Y Él quiere que lo pongamos a su servicio. Cada una de las cosas que hemos aprendido, sanamente, por supuesto, dentro de lo correcto. Si como cristianos seguimos usando lo que aprendimos o lo que aún Dios nos haya dado y lo seguimos usando mal, pues estamos mal con el Señor. Pero el Señor quiere que lo que nosotros hemos recibido, sea la facilidad que hayamos recibido, el talento. ¿Por qué razón? Porque usted puede observar algo muy interesante en este versículo, donde en el verso 15, note bien que Él dio a uno 5, a otro 2, a otro 1, pero note bien, a cada uno conforme a su capacidad. Y la Escritura nos está diciendo ahí, hermano, que Dios, el Señor, entiende que nosotros somos capaces, que tenemos capacidades para hacer cosas. Y por eso nos entrega cosas, porque Él cree que somos capaces. Si el Señor no creyera que fuéramos capaces de mejorar lo que tenemos o lo que nos van a dar o lo que nos ha dado, no nos daría nada. Por ejemplo, hay gente que son buenos administradores y vienen a Jesús y siguen siendo excelentes, todavía mejor. Y así con lo que podamos tener. Pero note bien que en el verso 15, en su pantalla, dice: a cada uno conforme a su capacidad. Eso indica, cuando usted lee a cada uno, no está excluyendo a nadie, está incluyéndolos a todos, a usted y a mí, a todos. Nos está incluyendo en el sentido de que tenemos una capacidad. Usted tiene una capacidad. Pero hay veces, hermanos, llegamos a Jesús y en lugar de multiplicar esa capacidad, hermano, la disminuimos. Porque nos da miedo, nos da vergüenza, o no creemos que somos capaces de hacer algo. Tal vez en el mundo éramos muy gritones. Y en el mundo aplaudíamos, hermano, a los políticos y aplaudíamos a los jugadores de los que juegan en Mejenga en Costa Rica. Y aplaudíamos a estas personas. Y llegamos a Cristo y a veces les puede costar un poquito aún cantarle a nuestro Dios. Porque el diablo es bueno para hacer que lo que yo recibí lo baje en lugar de ponerlo más arriba del Señor. Pero note que el Señor
dice a unos 5, a otros 2 y a otro 1. Y ahora vamos a ver un poquito más de cada uno de ellos. Pero conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Y se fue lejos. Así que cuando usted llegó a Cristo, el Señor pudo haberle dado a usted una capacidad en algo. Lo pudo haber capacitado en algo. Y tal vez ya usted tenía algo de la naturaleza normal, humana, común y corriente, y el Señor le dice, mejora eso que tienes, hazlo mejor, pero para Él, para el Señor Jesucristo. Entonces Él quiere que lo que yo recibo lo haga mejor para Él. Pero vemos, hermano, que a veces dentro del pueblo del Señor, dentro del reino del Señor, hermano, pues como que no funciona, como que no lo hacemos, como que nos da miedo. Y entonces si estamos en la iglesia y hermano, usted podría ser maestro de escuela dominical, o veamos algo de lo más sencillo que todos los cristianos debemos hacer, no si queremos, es un deber, evangelizar, hablar de Cristo. Y hay gente que me ha dicho a mí, hermano, que es que no tienen ese don. ¿Cuál don? ¿Cuál talento? ¿Cuál ministerio? Si evangelizar, hermano, es una orden en el Evangelio. En los Evangelios es una orden, no es un don, no es un llamamiento, no es un ministerio. Eso no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece como un deber. Y tal vez uno dice, yo se lo digo como pastor, a mí me lo han dicho, hay gente que me lo ha dicho y dice, hermano, es que yo no tengo ese don. ¿Cuál don? Si hablarle de Cristo a una persona, hermano, no es un don, es un deber. Y hay gente que no lo hace, y hay gente que no le habla a Cristo a nadie. Hemos venido hablando, no sé, domingos, hemos hablado un poco el tema, tal vez, hermano, de que la iglesia necesita identificarse con el mundo, máximo en este tiempo. Un tiempo en que la gente vive en angustia, en desesperación, hermano, por la pandemia. Hay gente, hermano, que vive con temores increíblemente. Yo entiendo el mundo, pero los cristianos no, porque nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está puesta aquí. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y sea, como dice la Biblia en Romanos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Pero a veces hay una preocupación, hermano, y también no hablar de Jesús. Y hay gente que necesita a Jesús. Miles de personas necesitan a Jesús. Millones en el mundo. Compañeros suyos, familiares suyos, amigos, compañeros de estudio, necesitan a Jesús. Pero estoy hablando de la gente inconversa. La gente inconversa, la gente que no tiene Cristo. No la gente que ha pasado por una iglesia y que necesita reconciliarse, es otra cosa. Pero hay gente en este pueblo y en el pueblo donde usted vive que no tiene a Cristo y necesita a Cristo. Hay gente donde usted trabaja que necesita a Cristo, pero a Cristo hay que verlo. Cuando usted mira que a uno dio 5, a otros 2 y a otro 1 en su pantalla, piense, hermano, note los 2 primeros hombres, qué tremendo lo que hicieron. El que recibió 5, hermano, lo multiplicó por 5. ¿Cuánto le entregó al Señor? 10. Solo recibió 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Cuando fue a dar cuentas, había multiplicado al 100% lo que el Señor le había dado. Y nosotros creemos que el Señor nunca nos va a pedir cuentas de nada. Hay gente que cree que no, somos cristianos y ya estamos en el jet del Evangelio y ya nos fuimos y no nos van a pedir cuentas. Sí nos van a pedir cuentas. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. No hablamos de Jesús, no compartimos a Jesús. Que conlleva algo muy importante, porque usted ve en el verso 16, en su Biblia, ahí, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Entonces está apelando a su inteligencia, a su capacidad de producir, a su capacidad de transmitir lo que pueden hacer con esos talentos. Y la iglesia está en esa función, debe estar en esa función. Cada cristiano tiene que estar en esa función, tenemos que estar en esa función. ¿Cómo reproduzco? ¿Cómo me reproduzco? El cristiano tiene que reproducirse con cristianos, ¿sabía usted? ¿Sabía usted? El cristiano tiene que hacer cristianos. No se trata de que yo voy a traer aquí para que aquí se haga cristiano. No, hay un proceso. Note que el que recibió 5 talentos negoció con ellos. ¿Qué significa que negoció con ellos? Habló, presentó, ¿quién sabe cómo hizo? Pero tiene que haber presentado un proyecto, tiene que haber motivado a algo más para multiplicar sus talentos. ¿Me explico? Y yo creo, hermano, que hay gente que no entendemos eso. Porque no se trata, hermano, que voy a traer una persona a la iglesia y conversa y aquí tiene que convertirse. Bueno, si así es, gloria a Dios, no es que no funcione así, sí puede funcionar así, tal. Pero es necesario que nosotros hablemos a otras personas de Cristo y que otras personas vean a Cristo en nosotros también. Porque este hombre que tenía 5, hermano, cuando dice que negoció con ellos, hermano, imaginémonos de las varias formas en que tuvo que haberlo hecho. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué usó? ¿Qué técnica usó? ¿Qué ingenio usó para multiplicar sus 5 talentos por 5 más? ¿Qué haría para hacer eso? ¿Qué haríamos nosotros si el Señor viene y le dice, te voy a dar 5 talentos? 5, imagínense, hermanos, 5 talentos. Es cierto, el contexto está hablando de monedas. El talento aquí es una moneda, aquí no se refiere al talento de la capacidad del ser humano. Pero el Señor está usando cosas que todo el mundo conocía para enseñar verdades. Eso es algo bíblico, está en la Biblia. El Señor usaba las cosas que todo el mundo conocía para enseñar verdades. Usted lo ve en las parábolas, lo ve, hermano, en la enseñanza del Señor Jesucristo. Él toma cosas naturales y las aplica espiritualmente para que las entendamos nosotros. Entonces, imagínense que una noche el Señor venga a su cuarto, venga usted y le diga, te voy a dar 5 talentos, a ver qué haces. O el Señor venga y le diga a uno, ya tienes 5 y tal vez un poquito más. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo que tienes lo estás poniendo para el mundo o lo estás poniendo para mí? ¿Estás multiplicándolo para la gloria del Señor o lo estamos multiplicando para la gloria del otro señor, del diablo? Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Uno toma 5 talentos y va y negocia con ellos, y con ellos, hermano, gana 5 más. ¡Qué tremendo! Note la palabra ganó en su verso 16. No perdió, ganó, era inteligente. Porque lo que recibió fue, lo multiplicó y ganó, no perdió. No era un perdedor. No era una persona que llegaba, como vamos a ver más adelante el otro. No, este ganó. Este llegó y dijo, Señor, tú me diste 5, aquí tienes 5 más, ahora tienes 10. Qué maravilloso, ¿verdad que sí, hermano? Y nosotros a veces no sé qué hacer en el Señor, es que a mí no me toman en cuenta, es que yo quisiera hacer esto, hay gente que se acerca a uno y le dice, hermano, yo quisiera trabajar en la iglesia. Sí, claro, ¿qué quieres trabajar? En lo que me pongan. Bueno, va a limpiar, puede servir sirviendo, empezando por lavar los servicios sanitarios. A mí el Señor no me llamó a eso, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamó? Y a veces ya tenemos algo del Señor en nuestras vidas. Inteligencia, capacidades. Tal vez usted es muy bueno para los números. Es una persona excelente para los números. Tal vez usted es una persona tiene facilidad de relacionarse con las personas. En fin, hay tantas cosas que los seres humanos tenemos
buenas que el Señor quiere que la pongamos a su disposición. Porque uno dice, es que yo soy así porque yo soy inteligente. Perdónenme. La Biblia dice claramente en el libro de Corintios, hermano, que nosotros no hemos que hemos recibido las cosas. Lo que tenemos lo hemos recibido. Estando sin el Señor y estando con el Señor, hemos recibido las cosas del Señor. Y hay que ponerlo en la mano del Señor. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Recuerde que al principio, en el versículo 15, dice que dio a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, el que gana 10, para el Señor es una bendición. Y para el que gana 4, también es agradable para el Señor. Porque el Señor lo que quiere es que sea con 4, con Dios, con 5 o con 2, hermano, es que trabajemos. Es que hagamos algo para el reino del Señor. Y no solamente navegar en el Evangelio, no solamente navegar en las iglesias, es algo más que esto. Es caminar en el Señor. Es confiar en el Señor. Es esperar que lo que yo estoy haciendo va a traer bendición. Lo que yo hago trae bendición a largo plazo. Una palabra para una persona que está perdida. Un compañero de trabajo, hermano, que está a punto de desarmar su vida. Una palabra, hermano, puede arreglarlo. Una palabra del Señor, por supuesto. Y ese talento que el Señor le dio a usted lo puede multiplicar, porque esa persona, llega un momento en que se convirtió, con permiso, se entregó su vida a Jesucristo y usted se siente orgulloso, que es tremendo. Por lo menos colaboré para que se convirtiera y no fui parte de los que se perdieron y no ayudé para que se perdiera, porque aunque fuera un amigo, una persona familiar que no me caiga muy bien, pero necesita a Jesús. Y cada uno según su capacidad. Hay gente que es muy capaz y hay gente que tal vez no es tan capaz, pero le dieron 2, porque dice en el verso 17, como usted lo puede ver ahí, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Se esforzó? Porque piense por lo menos, hermano y hermana, en esta mañana, pasar años en una iglesia y no ganarse a nadie para Cristo, no traer a nadie a los pies de Jesús, a nadie, no traer a una alma a Jesucristo, una persona por lo menos a Jesús, y decir: Señor, aquí está, he multiplicado lo que un día tú hiciste por mí, me salvaste, me redimiste, Señor, yo he compartido con esta persona lo que tú hiciste por mí, y se ha convertido. Y el Señor se va a alegrar, porque dice que en el cielo, cuando una persona se convierte, hay una fiesta en el cielo. Dice que los ángeles hacen fiesta cuando una persona se convierte. Qué hermoso, y que el Señor un día esté uno frente al Señor, y el Señor le diga: aunque te hayas ganado 2-1, pero produjiste algo. Pero pasan años en una iglesia y no nos ganamos a nadie para Jesús. No le hablamos a nadie. Y hay un asunto que se tiene que ver, por lo menos en los 2, en el 5, en el que se ganó 5, y al que le dieron 5 y al que le dieron 2. Hermano, los 2 ganaron, significando en el original griego, hermano, esfuerzo y trabajo. Hicieron algo. Se multiplicaron, fueron y evangelizaron, hablaron de Cristo. Y una vez más se lo repito en esta mañana, vivimos en el siglo XXI, hermano y hermana, y hay gente que necesita a Cristo, que nunca han aceptado a Cristo,
Hay gente que ya aceptó a Jesús y ha navegado y ha estado y va y viene. Amén. Eso no. Pero hay gente que necesita a Cristo. Hay que buscar personas que no conocen a Cristo, que pueden tener una religión, sí, muy bonita, lo que sea, pero necesitan a Cristo. Necesitan salvarse. Necesitan ser guiados para que acepten a Jesús como Señor y Salvador. La iglesia, esa es la función de la iglesia. No es un asunto de venir un domingo aquí a la escuela dominical o venir a reunirnos aquí al culto y cantar, hermano, y tener una experiencia, o qué sé yo, o orar en la casa y tener una maravillosa experiencia, que está bien, eso está bien, pero hay que evangelizar. Y hay que entender, hermano, que hay que llevar a personas a los pies de Cristo y hay que hablarle la palabra del Señor. Y le voy a dar un consejo, hermano: nunca hable a una persona de Cristo de los conceptos de la iglesia. No hable de los conceptos de la iglesia. No hable de lo que la iglesia tiene, si tenemos aire, tenemos abanico, equipo, pantallas, lo que... Eso no es evangelizar. Eso no es traer a una persona a los pies de Cristo. Esa es la forma en que nosotros tenemos el culto y no tiene nada que ver con la evangelización. Es hablar de Jesús. Porque note, hermano, que el que tenía 5 talentos negocia igual que el que tiene 2 talentos, negocia. Si yo no conozco la Biblia, si no conozco la palabra de Dios, ¿qué voy a transmitir? No voy a transmitir nada porque no sé nada, porque no conozco nada. Entonces, ¿qué voy a transmitir? Nada. Y yo tengo que entender, hermano, que para hablar, para transmitir el Evangelio, yo tengo, hermano, definitivamente que conocer la palabra del Señor. Tengo que conocer la palabra del Señor. Si no conozco la palabra del Señor, no puedo negociar. Sí, no puedo negociar, aunque le suene raro. Porque como no conozco la Biblia, porque un día leí la Biblia y claro, sé algunos versículos por aquí, otros por allá y punto, pero no es así. Hay que conocer la Biblia. Hace muchos años, recién convertido, hablé a un muchacho y le hablé el mensaje de salvación y se convirtió hace muchos años. Y yo me sentía muy bien porque había ganado un alma para Cristo. Y ya cuando él ya aceptó a Jesús, cuando aceptó a Jesús conmigo, porque yo lo llevé a los pies de Cristo, yo no tenía que llevarlo a la iglesia para que el pastor orara ni nada de eso por el estilo, porque si yo entiendo lo que tengo que hacer, yo lo vivo, porque yo sé lo que tengo que hacer. Y no porque sea pastor, es que todos los cristianos tenemos que hacer eso, todos. Es una orden dada por el Señor Jesucristo. Y yo llegué un domingo en la noche, me acuerdo, a la iglesia con el muchacho recién convertido, ya él se había entregado a Cristo, orábamos juntos, leíamos la Biblia. Y una noche empezamos a ir a la iglesia y una noche decidí presentárselo a mi pastor. Y me acuerdo que pasé al frente de la iglesia después de que terminó el sermón y le dije: hermano pastor, le presento a este hermano, a mucho gusto. Aquí le traigo una ovejita. Y nunca se me olvida que mi pastor se me quedó viendo. Era así chiquitico y se me quedó viendo. Y me dice: estás equivocado. Es tu oveja, no es mi oveja. Y yo me quedé viéndolo y le digo: pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Me dice: es que tú te lo ganaste. Es tu oveja. Tú tienes que pastorearlo. Tú tienes que ayudarlo. Tú tienes que ayudarle en el crecimiento. Lo injertas a la iglesia, como lo estás haciendo, eso está bien. Para que vaya a clases de bautismo, para que lo bauticemos y tome la Santa Cena, o sea, ya sea parte de la iglesia. Pero tú lo ganaste, tú lo pastoreas, porque yo no me lo gané. ¿Entiendes lo que quiero decir, hermano? Y a veces creemos, hermano, que para poner el talento, para ganar a una persona, hermano, lo usamos mal. Note bien, negoció con ellos y ganó. El que recibió 2, igual ganó otros 2. Ganó, negoció, son palabras de acción.
Palabras de hacer algo, no de hacer nada. Y cuando se habla de Cristo hay otro asunto muy importante, pero veamos el tercer hombre, verso 18. Pero el que había recibido uno, note bien lo que hizo este hombre, fue, el que había recibido uno, sí, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Note bien, este no negoció, este no ganó, sino que hizo dos cosas equivocadamente o malas. Cavó, usted lo puede ver aquí en su pantalla, y escondió. Qué tremendo. Y hay gente, hermano, que lo que ha tomado lo ha hecho un hueco y lo ha escondido. Lo ha metido para que nadie se dé cuenta. Hay gente que nadie sabe, hay cristianos a la secreta. Nadie sabe que son cristianos. Son como agentes secretos. Ni los compañeros, ni la familia, ni los amigos saben que es cristiano. Porque habla como ellos, se comporta como ellos, vive como ellos, hace las mismas cosas que ellos. Entonces la gente dice, este es de los nuestros. Este no se parece a nosotros. Este se parece a nosotros, no se parece a los otros. Este hombre que recibió uno, hermano, lo primero que hace es hacer un hueco. Es esconder lo que el Señor le dio. Es lo primero que hace, un hueco. Para que nadie se dé cuenta. Para que nadie vea. Para que nadie me observe. Para que nadie lo note. Y esconde el dinero de su Señor. Y hay gente, hermano, que hace eso. Recibe algo del Señor y lo primero que hace, hermano, es ocultarlo. Gente que deberíamos de dar testimonio de Jesús todos los días, que la gente sepa que usted es cristiano. Sí, la gente tiene que saber que usted y yo somos cristianos. Tiene que saber, aunque se rían. Hoy no nos van a decir panderetas como lo decían antes. ¿Sabe cómo nos dicen hoy? Hermanos. Y a mí me sorprende cuando los inconversos le dicen a uno, hermana, porque estamos a un nivel equivocado. Ya no era como antes, decían panderetas o nos escupían. Yo me acuerdo cuando uno iba a repartir tratados, hermanos, le cogían el tratado, se lo rompían y se lo tiraban en la cara a uno, y algunas personas le escupían a uno. Hoy no pasa eso. Hoy es más tranquilo, más pacífico, todo el mundo tiene derechos. Todo el mundo se puede quejar, todo el mundo puede hablar, todo el mundo se puede quitar. Pues, pero hay veces la gente ni siquiera sabe que somos cristianos, somos tan secretos, pero tan secretos, hermano, que ni nosotros mismos sabemos que somos cristianos. ¿Me escucha? Este hombre va y cava en tierra, hace un hueco y esconde el dinero de su señor. O error. Error gravísimo, hermano, porque lo primero que hace, en lugar de publicarlo, en lugar de ganar, en lugar de multiplicar, lo que hace es restar, más bien. Es restar. Y yo le hago una pregunta a usted en esta mañana, hermano y hermana que está aquí, amigo. ¿Saben dónde usted trabaja, dónde usted se mueve, que usted es un cristiano? Que usted ama al Señor, pero no como un fanático. No, el evangélico fanático es aquel que da luz por la emergencia. No sé si me explico, yo espero que me entienda el término. O sea, da luz porque, vamos a ver así, voy a explicar de esta manera. Ahí viene el pastor, entonces hay que portarnos bien porque ahí viene el pastor. O sea, ahí se le encendió el foco. Pero si no está el pastor, se le apaga el foco. O si usted está en el trabajo y hay más cristianos y que están dando luz, usted dice, bueno, cuando están con los que dan luz, dan luz. Y cuando está con los que no dan luz, no dan luz. Recuerde lo que dice Gálatas cuando Pedro comete ese error, que cuando llegan los judíos, él se comportaba como un judío y dejaba a un lado a los hermanos. Eso está en el libro de Gálatas, le invito a que lo lea en su casa.
Y cuando llegaban los cristianos, él se hacía con los cristianos. Y Pablo viene y le dice, no está bien lo que haces. Si eres, eres, y si no eres, no eres. Pero no juegues con estas dos cosas. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿sabe la gente que tú eres cristiano? ¿Sabe la gente, hermana, que es cristiana? ¿Sabe la gente que yo soy cristiano? ¿Sabe la gente que somos cristianos? Y este hombre Cava hace un hueco, hermano, en el verso 18, y esconde el dinero de su señor. Hay veces creemos que no tenemos consecuencias en todo esto, pero sí hay consecuencias, hermano y hermana. Sí hay consecuencias, claro que sí. Note bien que después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos arregló cuentas con ellos. O sea, un día nos van a pedir cuentas. Un día me van a venir a usted y a decir, a mí también, ¿qué pasó con lo que tienes? ¿Qué pasó con lo que te di? Porque hoy día hay gente que no cree en un Dios de juicio. Porque hemos sido bombardeados hace muchos años con una teología de la prosperidad que nos habla de un Dios de amor. Un Dios que no enjuicia, pero si usted lee Juan capítulo 12, se va a sorprender. Cuando Jesús dice, el Padre le dio al Hijo el hacer juicio, y el Hijo hace juicio. Y la gente dice, no, es que Jesús es amor, puro amor, está como aquel. Y después de mucho tiempo el Señor regresa a pedir cuentas. Y llama al que había recibido 5 talentos y le trae 5 talentos y le dice, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y vea lo hermoso del verso 21. Y su Señor le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y la pregunta es, ¿sobre qué nos irán a poner? ¿Sobre qué irán a poner a los fieles? No explican ahí. Pero imagínense, el Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Irán es un buen siervo y es fiel. Bueno, porque multiplicó. Fiel, porque entregó. No escondió. Y el Señor le dice, mucho te pondré, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo pienso, hermanos, es un pensamiento muy personal, que cuando uno se va a ir con el Señor, el día que uno se muere, en los momentos previos antes de encontrarse con el Señor, debe escuchar estas palabras seguramente, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo, ¿verdad que sí? Qué maravilloso. Y que no le digan como le van a decir a otro por aquí ahora, bien feo. Y dice en el verso 22, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dice exactamente lo mismo que el otro. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Es saber, hermano, que uno está haciendo lo que Dios quiere que haga uno, lo que haga usted y lo que haga yo. Y no estar haciendo lo que el Señor no quiere que hagamos, sino que estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Que multipliquemos, que trabajemos, que evangelicemos, que pongamos lo que tenemos al servicio de nuestro Señor, hermano. Es tan preocupante, hermano, algunas veces en estos medios sociales, hermano. Tal vez algún domingo vamos a explicar un poquito más sobre esto en las redes sociales, hermano. Pero es tan preocupante, hermano, el tiempo que la gente pierde en esto. El tiempo que la gente pierde viendo el Facebook o el WhatsApp o qué sé yo. Es sorprendente, hermano. Yo he preguntado a personas, algunas personas no de la iglesia y otras sí, y a la gente que no son cristianos le dicen a uno, ve, yo oro
hay veces 2 horas, 3 horas, porque revisan su Facebook y revisan el Facebook de Raimundo y todo el mundo, porque el Facebook es una ventanota, ¿verdad que sí? Una ventana accesible a enterarse de lo que uno no tiene que enterarse. Y hay gente imprudente subiendo cosas que no tiene que subir, fotos que no tienen que subir, comentarios que no tienen que subir. Y que esos comentarios, hermanos, reflejan el corazón de la persona, reflejan lo que hay en su interior. Y hay otras personas que están atentos a eso, haciendo comentarios, perdiendo el tiempo. Y hay gente que usted le pregunta de la palabra del Señor, hermano, y no sabe. No tienen versículos de memoria. Yo crecí en una iglesia, hermano, donde nos enseñaban en la escuela dominical a memorizar. Yo no digo que usted hay que hacer lo mismo con usted, no, pero uno aprende. Cuando uno toma la Biblia, uno empieza a memorizar versículos de la palabra del Señor. Y uno memoriza, y le voy a decir por qué, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como hablamos la semana pasada, y más cortante que espada de 2 filos. Y hay versículos bíblicos, hermano, que te pueden salvar la vida. Sí, hay palabra que te puede salvar la vida. Yo soy testigo de eso. Yo fui salvado por un versículo, aunque usted no lo crea. En el mundo, sin conocer al Señor. Pero una persona me leyó un versículo de la Biblia, que yo ni entendía. Y cuando llegó el momento donde estaba en un riesgo, ese versículo me lo trajo el Espíritu Santo, siendo un converso, drogadicto, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo trajo el versículo y me defendió, me protegió. Entonces, si usted es una persona, hermano, que pasa toda la semana sin leer la Biblia, sin ni siquiera leer la Biblia, un día, poniéndole poquito, y no la lee nunca, porque dice que no la entiende, como hablábamos la semana pasada. No le haga caso al diablo, usted sí la entiende. Usted sí la entiende. Yo conocí una señora, y si usted quiere creer lo que le voy a decir, lo cree. Yo conocí una señora que no sabía leer ni escribir, y lo único que sabía leer era la Biblia. Y yo le pregunté, ¿cómo aprendió a leer la Biblia? ¿Y sabe cuál fue la respuesta, hermano? Puede ser risible para usted, puede ser absurdo. Yo tenía una lora en mi casa, y la lora me enseñó. ¿Cómo que la lora le enseñó? Sí. El animalito recitaba versículos bíblicos. Seguro el dueño que tenía era cristiano, el loro, el bicho ese, ¿verdad? Y él recitaba versículos bíblicos. Y yo aprendí. Y yo un día le dije al Señor, ya enséñame a leer, yo quiero leer, pero solo la Biblia, nada más la Biblia. No quiero leer La Nación, ni revistas, ni nada, solo la Biblia. Y aprendió. Y aprendió a leer la Biblia. Solo la Biblia podía leer, no podía leer nada, ni cartas, ni nada. Solo la Biblia. Aunque usted no lo crea. A veces los talentos los tenemos, hermano, y nosotros por miedo, yo no lo puedo usar, porque el diablo viene y te bloquea y te dice, no lea la Biblia, además te da mucho sueño, hay muchas cosas más que hacer. Revisa el Facebook, porque el Facebook puedes entretenerte 1, 2, 3, 4, 5 horas, hasta 6 horas, y vas a aprender muchas mañas ahí también. Entonces el hombre viene y le dice al segundo, eres buen ser, pero mira el tercero. Veamos aquí para finalizar en esta mañana. Pero llegando el que había en el verso 24, para ver si me pasé. Ajá. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Usted lee en la primera carta de San Juan, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice el libro de Hebreos. Pero dice que este hombre que tenía un talento, mire cómo se echa al agua, te conocía, así que no era un desconocido, no era un ignorante.
Era un conocedor, era una persona que conocía. Sí, conocía. Como mucha gente en las iglesias conoce, pero no hacen nada. Y el Señor no nos va a pasar, no nos va a disculpar, ni a usted ni a mí nos va a disculpar nada. Que perdamos tiempo en cosas que no son correctas, nos van a cobrar eso. Téngalo por seguro que lo van a hacer. Y este hombre viene y dice, conocía, Señor, te conocía. Dice la palabra te conocía. Por aquí está. Te conocía. Que eres hombre duro. O sea, no era un ignorante. No era un desconocido, era una persona que conocía, que tal vez iba a la iglesia, que había leído mucho, conocía los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Ya conocía al Señor, te conocía, que eres hombre duro, que sigues donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, él tenía una imagen del dueño, él tenía una imagen del Señor, sabía cómo era el Señor. Igualmente los cristianos lo saben. Yo le decía a una persona de esos días, para finalizar, que cometió una falta, y entonces una persona vino a decirme qué hacía, y le digo, vea, primero que nada ya la persona sabe lo que hizo, porque todos sabemos eso, y algo maravilloso es que recibimos el Espíritu Santo, y Él nos ayuda y nos guía. Rápidamente, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Note bien la característica de este hombre, note bien. Conocía, sabía el carácter del dueño, tuvo miedo, bueno para esconder, y aunque reconocía que no le pertenecía el talento y lo devolvió, el Señor lastimosamente le dice, como usted lo puede ver en sus versículos 26 y 27, rápidamente. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y le quiero decir una cosa, hay gente que esconde el talento en dolores, en pasado, en angustias. Sí, se lo explico de una manera más fácil. Tal vez usted fue herido o herida por una situación de esta vida, y es un dolor en su alma, en su corazón, y es normal. Pero pasa el tiempo y eso no le permite hacer nada, porque eso se agranda y se hace más grande, y lo que está haciendo es haciendo un hueco, cavando su talento, metiendo su talento y escondiéndolo. Porque a veces nos ponemos excusas al Señor, le decimos, no, yo no puedo, Señor. Tú sabes cómo me siento, yo me siento muy mal, yo me siento muy aquí, muy allá, y hasta le reclamamos a Dios. Y el Señor dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Todos sabemos cómo es el Señor, todos sabemos lo que Él demanda, todos sabemos eso. Y el Señor quiere decir, sobreponte a todas las cosas. Por eso dice el verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros, debías. Y en el griego es enfático, es una orden. Esto es lo que tenías que hacer, dar el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y viene lastimosamente el castigo. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Vea qué tremendo. Por eso vemos que hay veces gente que va más adelante, hay gente que camina más adelante y otros van atrás. Es normal. Por eso vemos gente, hermano, que no funciona, no porque no puede, es porque no quiere. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera,
allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiere usted eso? Yo no. ¿Queremos eso? No, ¿verdad que no? Entonces yo le invito en esta mañana, para finalizar, hermano y hermana, es cuestión de que usted piense qué es lo que usted puede hacer para el Señor. Y en este momento, de acuerdo a la palabra del Señor y a los tiempos que vivimos, nosotros debemos de motivarnos a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. No hable de los conceptos de la iglesia. Eso no salva a nadie. Hable la palabra del Señor. No tema hablar a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus abuelos, a sus compañeros de trabajo. No importa que sus compañeros de trabajo se burlen, pero que ellos sepan que usted es un faro en medio de las tinieblas, que usted da luz en medio de las tinieblas, que usted es una persona capaz de dar la luz de Cristo a otras personas que se están perdiendo en este momento. Sí, que se están perdiendo, porque ahora hay iglesias, hermanos, que no creen ni en el infierno, creen. Y hay un infierno, bien claro y bien definido en la Biblia, un castigo eterno, y nadie sale de ahí, nadie, al contrario, según el Apocalipsis, pasan de ese castigo a otro peor, según Apocalipsis. Y es nuestro deber pararnos en la brecha, hermano, es nuestro deber pararnos en la brecha para decir: Señor, úsame para la gloria tuya. Amén. Yo creo que es un deber suyo y mío, hermano, que nosotros podamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacer las cosas con lo que tenemos. Póngase de pie, por favor.